El fundamento de las maniobras de, el fundamento de las maniobras de reanimación in útero es que hay algunas cosas que pueden hacer reversible el sufrimiento fetal. Ante la sospecha o confirmación de sufrimiento fetal, deben de quedar plasmadas muy claramente en el expediente que se llevaron a cabo esas maniobras de reanimación. Ujú. Si yo tengo una paciente y hay sospecha o confirmación por algunos elementos que ahorita vamos a comentar de que tiene sufrimiento fetal y yo no llevo a cabo las medidas de reanimación y no quedan plasmadas de manera clara en el expediente, se llama negligencia médica. Y eso puede llevarlos a la cárcel o a perder su cédula profesional. Entonces es muy importante, así como la doctora dijo, yo veo que ese bebé está bradicárdico, uh-huh. Ella puso claramente en las indicaciones que tenían que ponerla en decúbito, hidratarla, administrarle soluciones glucosadas, que tenían que ponerla en decúbito lateral izquierdo y que tenían que ponerle oxígeno. Si la doctora pone diagnóstico de bradicardia fetal y no hace nada, es un error de omisión. Uh-huh. Entonces está omitiendo hacer algo por el feto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchos médicos muy jóvenes y muy inexpertos, a veces les falta experiencia, a veces son muy descuidados y ponen diagnósticos. Por ejemplo, el día de hoy me tocó revisar un expediente donde hicieron una cesárea hace unas semanas y el médico le pone que encontró meconio, uh-huh, y le pone sufrimiento fetal y en las indicaciones nunca puso que tenía que hidratarla, nunca le puso soluciones glucosadas, nunca le puso uteroinhibición a esa paciente que sí estaba en trabajo de parto, nunca le puso oxígeno por puntas nasales y puso la nota de indicación de sufrimiento fetal a las 8 de la mañana y el bebé nació hasta las 9:30 de la mañana. Uh-huh. Y ese bebé tuvo problemas respiratorios, tuvo problemas al nacer, tuvo hipoxia. Ajá, y ese doctor está metido ahorita en un problema grave. ¿Por qué? Porque cuando tú pones que hay un bebé con sufrimiento fetal, para empezar, no haces una conducta expectante. Ajá. Y segundo, lo resuelves como si fuera una urgencia. Entonces, en el lineamiento técnico de cesárea segura dice que hay cierto tiempo para resolver el embarazo. Uh-huh. Bueno, ahora retomando, le preguntaba y estaba contestando la doctora Ramos, ¿verdad? Sí. Le pregunté cuáles son los datos clínicos de sospecha de sufrimiento fetal. Va a ser disminución del movimiento fetal, de los Uh-huh. movimientos fetales, bueno, ya sea un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Puede haber Uh-huh. la aparición de meconio en el líquido amniótico. Uh-huh. ¿Qué más? Nada más recuerdo esos dos. Bueno, ya de ahí comentó que eran señales bioquímicas, las que tengo. Bueno, lo del pH es bioquímico, no es clínico, pero bueno. El diagnóstico de sufrimiento fetal, ahorita le damos participación a Cerón. Cerón, ¿qué nos va a comentar usted? Tenía una duda si podría entrar igual ahí que es su primera gesta, y entonces podría predisponerlo igual a tener el sufrimiento fetal. No, el sufrimiento fetal es independientemente del número de gestación. Uh-huh. Ok, bueno, entonces, el sufrimiento fetal, pueden existir algunos datos clínicos que me hagan sospechar que algo no está bien. Uh-huh. Cuando platicábamos en el caso anterior que era de ruptura prematura de membranas, decíamos que hay algunos datos que clásicamente nosotros los ginecólogos decimos datos de alarma. Los datos de alarma son datos que nos pueden indicar que algo no está bien. Entonces, los datos que nos pueden indicar que un bebé tiene compromiso del bienestar fetal es la disminución o ausencia de movimientos fetales. Uh-huh. También es importante mencionar que el sufrimiento fetal, la mayor parte de las ocasiones, sucede durante el trabajo de parto, pero en algunas ocasiones puede suceder en pacientes que no tengan trabajo de parto. Entonces, otro dato que nos puede indicar la sospecha de sufrimiento fetal agudo es alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, pero no la taquicardia, es la bradicardia. Entonces, si ustedes leen un poquito de fisiología fetal o de la circulación fetal en algún libro especializado en obstetricia, el feto tiene quimiorreceptores carotídeos, así como los adultos, ¿sale?
Y estos quimiorreceptores son muy sensibles a la hipoxia. Ujú. Estos quimiorreceptores, cuando existe hipoxia, que es parte de la fisiopatología del sufrimiento fetal agudo, por una alteración grave del intercambio de oxígeno, ¿sale? Producen bradicardia. Entonces, la bradicardia, ¿sale? Que se entiende como frecuencia cardíaca fetal menor de 110, es un dato de alta sospecha de sufrimiento fetal. Ujú. La presencia de líquido amniótico meconial no traduce como tal sufrimiento fetal, excepto, y sí lo menciona el lineamiento técnico, cuando el meconio tiene ciertas características, que es que sea espeso o con aspecto que le llaman como sopa de chícharos, muy espeso y de color verde. Ujú. Ahora bien, el sufrimiento fetal debemos de recordar que a veces puede suceder en algunas patologías, ¿sale? Hace unos días vimos una patología muy curiosa. Ujú. Y decimos, se acompaña de pérdida de sangre de color rojo oscuro. Ajá. Útero hipertónico o doloroso. Y datos de sufrimiento fetal. Entonces, si a ustedes les llega una pacientita que tiene un útero hipertónico, ¿sale? Muy doloroso, y que presenta datos de sangrado vaginal, ¿qué patología podría tener esa paciente? Desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, cuando existen datos de sospecha de desprendimiento prematuro de placenta inserta, hay que tener mucho cuidado y poner atención porque esos bebés tienen alta posibilidad de que el intercambio fetoplacentario esté alterado. Entonces, otro dato de sospecha pueden ser la hipertonía, la presencia de sangrado vaginal o alta sospecha de sufrimiento fetal. Ujú. Durante el trabajo de parto, algo que caracteriza o nos hace sospechar la presencia de sufrimiento fetal es la presencia de desaceleraciones del latido cardíaco fetal. Ujú. Entonces, cuando una paciente se encuentra en trabajo de parto, que no es el caso que nosotros estamos viendo ahorita, la frecuencia cardíaca antes, durante y después de la contracción uterina. Ujú. Entonces, cuando existen desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, hay que tener mucho cuidado al momento de interpretarlas. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar nosotros en un trabajo de parto? Está la frecuencia cardíaca fetal. Y está la contracción uterina. Y puede ser que observemos algo como lo que se ve aquí. Que está la frecuencia. Cuando llegan las contracciones uterinas, puede haber desaceleraciones. Si la desaceleración del latido fetal con más de la contracción uterina, se llaman desaceleraciones en espejo. Ajá. Y tienen esta característica que se llaman en espejo, no traducen sufrimiento fetal. Ujú. Las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, por el contrario, que tienen este patrón, déjame ver, aquí tengo un papelito. Entonces, si yo estoy vigilando la frecuencia cardíaca fetal en un trabajo de parto, tiene desaceleraciones. Aquí viene el latido fetal, viene la contracción y el descenso se presenta al final de la contracción, que es muy distinto a lo que yo veía en el ejemplo anterior, que es que el descenso ocurre durante el pico de la contracción. Esta de aquí no traduce absolutamente ningún riesgo para el feto, y esto es por estimulación neurovegetativa, es un reflejo vagal por el choque de la cabecita con las estructuras de la pelvis de la mamá. Es un reflejo vagal, pero sí la desaceleración del latido fetal ocurre al final de la contracción
Ujú. De que la paciente tiene un compromiso o un sufrimiento fetal agudo. Entonces, los datos de sospecha son bradicardia, disminución de los movimientos fetales, datos de alta sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que coincidan con el final de la contracción uterina. Esos son los datos clínicos de lo que yo puedo encontrar al explorar un paciente. Ujú. Ok. Ahora, en clínica nosotros no podemos nada más sospecharlo. En la actualidad existen algunas herramientas auxiliares para el diagnóstico. Ujú. Entonces, dentro de las herramientas auxiliares para el diagnóstico, existe algo que se llama monitorización fetal del bebé con un aparato que se llama cardiotocógrafo. Ujú. Los criterios del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos nos indican que un registro cardiotocográfico se puede interpretar de acuerdo a 3 categorías que se llaman categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y eso viene en el manualito que les mandé. Ujú. La siguiente pregunta sería, de acuerdo a las categorías del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ¿qué características cardiotocográficas sustentan el diagnóstico de sufrimiento fetal? Bueno, sería una categoría 3 en la cual hay una ausencia de la... ¿Quién está hablando? García Bautista, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, pero levante Nosotros sí su manita si va a pedir la participación, Ah, ok. porque si no, no puedo registrar su participación. Ok, la escucho. Así que es la categoría 3 en la cual hay una ausencia de la variabilidad con desaceleraciones, ya sean tardías o variables, y la presencia de bradicardia. Ok, bueno, entonces, en esta pacientita, ella no se encontraba en trabajo de parto. Ujú. Era una pacientita que refería que su bebé se movía menos de lo normal desde algunas horas previas a su consulta. Ese era un dato de alta sospecha de sufrimiento fetal. La médico que la valoró en el servicio de urgencias le realizó algunos estudios de bienestar fetal y dijo que encontraba algunas alteraciones en el latido fetal y le inició unas maniobras que se llaman de reanimación in útero. Ujú. Ese día el paciente llegó, ya era tarde, ya era cambio de turno, ya me tocó recibirla en el área de partos. Y de partos, el médico que estaba atendiéndola me comenta verbalmente, doctor, esta paciente ya la pusimos en decúbito lateral izquierdo, ya la hidratamos, ya le administramos soluciones glucosadas, está con una mascarilla con oxígeno a través de mascarilla a flujo de 10 litros por minuto y a pesar de ello no se perciben movimientos del feto. Y yo encuentro con el registro cardiotocográfico que tiene bradicardia. Les acabo de mandar al chat, creo que ya les llegó, no sé si alguien lo puede ver, una impresión de la pantalla del latido fetal. ¿Ya lo vieron? Bueno, durante algunos momentos el latido del feto tenía su latido dentro de parámetros normales y en la parte superior derecha dice 132. Lo normal del latido de un bebé es que sea de 110 a 160 latidos por minuto, pero si ustedes le ponen atención, hay una parte de la pantallita, de hecho ya imprimí yo la pantalla, en esta zona, aquí. Si aquí ven, aquí hay una franja como de un color más clarito. En esta parte se deben de registrar las contracciones uterinas. En esta parte nos indica cuántos latidos tiene en el momento del latido fetal. Y si le ponen mucha atención, cómo se encuentra el latido fetal en esta zona.
Sí, doctor, dígame. Ah, ¿me dice a mí, doctor? ¿O es que se está trabando mucho, doctor?